Encabezando estos esfuerzos estará la autoridad, eso es una realidad, tanto federal como estatal y en el ámbito también de lo local. Pero también tendremos que estar los ciudadanos desde cada una de nuestras trincheras. De eso se trata el evento del día de hoy. Y para dar inicio al mismo, es importante que conozcamos cuáles son las expectativas, pero también las propuestas y los puntos de vista de cada uno de los sectores involucrados. Es por ello que le pido al gobernador constitucional de nuestro estado, al doctor Fernando Toranzo Fernández, que nos dirija unas palabras al respecto. Muy buenos días. A nombre de mi esposa y un servidor, quiero dar la más cordial bienvenida a esta su casa, a la doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud del Gobierno Federal, y desde luego a quienes integran el honorable presidium, señoras y señores. Antes que nada, nuevamente reitero mi más cordial bienvenida a San Luis Potosí, a la doctora Mercedes Juan López, secretaria federal de Salud, quien hoy está con nosotros para llevar a cabo las tareas que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, le ha conferido como enlace entre el gobierno de San Luis Potosí y la República, es decir, nuestra coordinadora. Muchísimas gracias, doctora, por encontrarse aquí en la casa de usted, y desde luego también en esta ocasión nos convoca, decía, un evento de lo más trascendente para la vida de San Luis Potosí, es decir, la consulta democrática en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que el señor presidente de la República está promoviendo para escuchar, para atender la voz de los mexicanos en torno a la patria próspera, justa e incluyente que todos los mexicanos anhelamos, con la inteligencia de todos, con la preocupación de todos, pero también con la fuerza y el compromiso de todos. Hoy nos disponemos a definir en la libertad de tareas que nos permitan de verdad hacer realidad en México, este México de paz, este México incluyente, un México con educación, con calidad para todos, un México próspero, un México con responsabilidad global, que son las condiciones del México en ascenso que impulsa hoy el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que los potosinos, en nuestra pluralidad política, avalamos y deseamos. Fieles a nuestra historia, leales a nuestra aprobada vocación federalista, comprometidos como siempre con la grandeza material y espiritual de nuestra patria, los potosinos nos sumamos hoy con emoción y decisión a este proceso de consulta democrática. Lo hacemos conscientes de que, no obstante los avances que muchas generaciones de mexicanos han cristalizado, no podemos aún sentirnos satisfechos con las condiciones actuales de nuestro país. Del análisis objetivo y realista de nuestros problemas, rezagos e insuficiencias, resultan de verdad desafíos formidables que solo habremos de remontar con el esfuerzo, con el compromiso, pero sobre todo con la unidad de propósitos. Esta fue la convocatoria que dio origen al Pacto por México. Ese mismo espíritu es el que aquí congrega a los liderazgos políticos, económicos y sociales de San Luis Potosí para definir las tareas que permitan empujar a la modernidad y a la equidad a San Luis Potosí y a nuestro querido México, poniendo por encima de todo el porvenir de la nación el bienestar de la sociedad mexicana. Estamos ante la oportunidad, y no tan solo diría histórica, sino sensata, inteligente, pero sobre todo humana, de dar respuestas viables y efectivas a los millones de mexicanos que carecen todavía de esperanza. No existe ninguna razón, ni histórica, ni cultural, ni estratégica, ni económica, y no puede consentirse ningún interés ideológico, económico o partidista o de grupo que impida el avance hacia un desarrollo que nos reconozca a todos. Un México en el donde hombres, mujeres, jóvenes, indígenas, campesinos, trabajadores, empresarios, estudiantes vivan con legítimo acceso a las oportunidades. Tomemos de la palabra al presidente Peña Nieto y acompañémoslo en la construcción de ese México tan largamente anhelado.
Acompañemos al presidente Peña Nieto en la construcción de este México libre, unido, democrático, con una cultura política fundada en la tolerancia, en la civilidad, en el respeto a la pluralidad y desde luego a la crítica constructiva. Los potosinos nunca abdican, nunca desmayan en la tarea de abonarle a nuestro querido México. ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que viva México! Estrechar, como usted lo ha dicho, los lazos de colaboración de una manera fructífera, siempre entre el gobierno estatal y federal. Me da muchísimo gusto que el señor presidente Enrique Peña Nieto haya decidido que una servidora sea el enlace con este estado al que quiero tanto y que tengamos este vínculo tan estrecho, no solo en materia de salud, que es nuestra materia, sino en todos los temas relacionados con el desarrollo del estado de San Luis Potosí. Tenemos instrucciones del señor presidente de estar siempre acompañando al estado de San Luis Potosí. Agradezco también a todos los potosinos que se suman a este ejercicio democrático, el cual será de gran valía para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Es tiempo de actuar con responsabilidad y corresponsabilidad cada uno de nosotros, independientemente de nuestras diferencias de género, culturales, de ocupación, de nivel de educación, de posición en la sociedad. Tenemos esta obligación. Es precisamente esta diferencia la que nos enriquece y nos da la perspectiva para construir juntos políticas públicas de bases sociales y efectivas. Con ello daremos cumplimiento legal a esta obligación de forma responsable, como lo refiere el Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo en nuestra Constitución, en los cuales se establece la Rectoría del Estado para el Desarrollo Nacional con el fin de mejorar la equidad social y el bienestar de todos los mexicanos. Significa que podremos tener una pluralidad de visiones, las cuales una vez incorporadas se traducirán en acciones de gobierno que permitirán mejorar la calidad de la vida de las familias mexicanas. El estado de San Luis Potosí es un patrón de distribución de sus habitantes caracterizado por una mayor concentración de su población hacia núcleos urbanos desarrollados que contrastan con una alta dispersión de la población en las localidades rurales. De acuerdo con el Censo General de la Población y Vivienda de 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática, la población oficial del Estado asciende a 2.585.000, algo así como 2,5 millones de habitantes, y bueno, comparado con el censo del 2000, subió la población en un 12.4%. Durante el periodo del 2000 al 2010, 41 municipios aumentaron su población, y de este crecimiento destaca que se registró la zona conurbada de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez. Lo anterior se deriva en gran medida de la migración rural con el fin de buscar mejores ingresos y desarrollo. Y por otro lado, 17 municipios tuvieron una pérdida aquí de crecimiento de la población provocada por la migración en su mayoría a los Estados Unidos de América y por la migración a las zonas urbanas del Estado. El fenómeno migratorio. El Plan Estatal de Desarrollo del 2009 al 2015, el actual, ustedes saben que después de 3 años hubo una modificación a nuestro Plan Estatal de Desarrollo, lo actualizamos. Se reconoce que San Luis Potosí es una entidad de origen, de tránsito, de destino y de retorno de migrantes. No omito mencionar, y voy a reconocerlo, un avance importante con la promulgación de la nueva ley de migración, donde se reconocen los derechos de los migrantes centroamericanos. Y bueno, finalmente aquí quiero mencionar nada más para las personas, sobre todo que nos acompañan de fuera de San Luis Potosí. El sector migrante es atendido por un instituto, del cual soy directora, el Instituto de Atención al Migrante del Gobierno del Estado, y así también nos apoyan. Aquí hay mucha gente del CABID, que se enfoca principalmente a las víctimas del delito y a la trata de personas, y así también como el Consejo Estatal de Población. Buenos días, buenos días.
Gracias al Instituto de Atención a Migrantes por la invitación. Siempre estamos intentando colaborar con la licenciada Villaseñor y ofreciendo desde la academia por nuestro punto de vista en torno a este problema que atraviesa profundamente nuestra realidad. En pocas palabras, San Luis Potosí no puede ser entendido, explicado, sin incorporar el componente migratorio. Los potosinos no migramos a otros sitios más que a los Estados Unidos. Y voy a tratar de hacer esta presentación breve y tratar de condensar más de 100 años de presencia en los Estados Unidos y desde este punto también abordar por qué es tan importante la migración a Estados Unidos en nuestra cultura potosina y por qué tiene que ser entendido pues, como una dimensión adicional a todo el diseño de políticas públicas, sino también tiene que considerar que detrás de la política hay personas de carne y hueso, personas con una historia, con una tradición y con profundas raíces en los Estados Unidos. Y es algo uno de los grandes retos para el sector de quise convertir pues esta presentación en por qué el potosino es un migrante o un agente de cambio global. Quizás la mejor manera para explicar la globalización o esta discusión de fronteras que hoy día da sentido a nuestra identidad en todas partes del mundo. México tiene una larga tradición migratoria como país de origen, tránsito y destino. Aunque no existen cifras oficiales, ya que medir este fenómeno es casi imposible, se estima que anualmente ingresan de manera regular por la frontera sur de México unos 150,000 migrantes, principalmente por el estado de Chiapas, con el único sueño de llegar a Estados Unidos. En su mayoría, estos migrantes son centroamericanos, sudamericanos y en menor medida originarios de países de Asia y África. Una corrección, esta es la migración irregular. Además, se estima que 1 millón de mexicanos documentados y no documentados migran hacia Estados Unidos cada año. A esto se suman los aproximadamente 500,000 mexicanos repatriados anualmente de Estados Unidos. Estas cifras han convertido a la frontera entre México y Estados Unidos en la más transitada del mundo y a México en un país con una excepcional dinámica migratoria. ¿Qué se entiende por migración infantil? La migración infantil es el proceso migratorio en el cual los actores son menores de edad y afrontando todo tipo de situaciones de riesgo, deciden dejar su lugar de origen, siendo el peligro la característica principal que los seguirá durante todo su viaje. Esta migración está directamente asociada a las cadenas de pobreza y desprotección. En este contexto, la migración se da con dos variantes. La primera, la de los menores que cruzan con sus padres, con algún familiar, con algún conocido o incluso con algún coyote que, como saben, son los traficantes de personas humanas. Situación que los convierte en personas menos vulnerables, pues pese a que están expuestos a los mismos peligros que las personas que van con ellos, al menos llevan una guía, una protección y una garantía, aclarando que esto no les da una seguridad total de que nada les pasará. La segunda variante se refiere a los niños que deciden cruzar la frontera solo, lo cual los convierte en menores en situación de riesgo extremo, pues están expuestos a sufrir todo tipo de vejaciones. La mayoría de los menores adolescentes que viajan solos lo hacen sin el consentimiento de su familia, ni siquiera se despiden de ellos por el temor de que no les den permiso de salir, lo que hace aún más vulnerable su viaje. Muchos niños mueren en el camino y al no tener ningún tipo de identificación, su familia nunca sabrá lo que sucedió. Estos menores, en su intento por cruzar la frontera, son muy vulnerables, siendo los principales riesgos la explotación sexual, la trata de personas, el involucramiento en redes del crimen organizado, alcoholismo y drogadicción, insolación, hipotermia, accidentes y enfermedades, generalmente son de las vías respiratorias y las intestinales. Muy buenas tardes, agradezco principalmente al Consejo Estatal de Población la invitación para debatir y analizar algunos puntos dentro de esta visión a partir de las entidades federativas que conformarán los principales lineamientos. 2013-2018. 2013-2018.
Coincidimos con el Ejecutivo Federal cuando plantea que el proyecto de nación no es el proyecto de un gobierno en turno, sino el proyecto compartido de todas y cada una de las partes que integran la sociedad. Es fundamental, por otra parte, impulsar el federalismo articulado desde las entidades federativas, como el día de hoy en el estado de San Luis Potosí, porque es en los estados donde radica parte de la fortaleza de la nación, es donde se consolidan procesos en torno a la conformación de estas entidades de los estados-nación, y es donde también han surgido históricamente movimientos de oposición al excesivo centralismo que caracteriza la política de nuestro país y que tiene que ser atendido cuando planteamos la necesidad de establecer un plan nacional de desarrollo donde no solamente se van a asumir los compromisos del gobierno federal dentro de esto que se ha dado por llamar con el Pacto por México, sino también el conocimiento especializado de quienes trabajan en el gobierno y por supuesto la opinión de los diversos sectores de la sociedad. Yo creo que es fundamental poder rescatar la postura internacional de México como un actor importante, respetable, como mediador de conflictos, un poco el papel que tuvo México a lo largo de la década de los 80, a través de la conformación, por ejemplo, del Grupo Contadora frente a regímenes revolucionarios, principalmente en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua, a través de la conformación, nos acordaremos del Grupo Contadora. Creo que México ha perdido mucho en los últimos sexenios respecto a su proyección internacional, entre otros motivos, porque no tenemos clara una política exterior de Estado, no tenemos tampoco un proyecto de nación. No hay objetivos ni fines específicos, no hay seguimientos y evaluaciones, y hemos estado respondiendo en los últimos sexenios a coyunturas internacionales sin beneficiarnos de estas relaciones con el exterior. Entonces creo que es fundamental rescatar esta postura de México, y aunque parezca un poco obsoleto, yo soy de las personas que opinan que tendríamos que salvaguardar o rescatar también los principios rectores de la política exterior del país, que los tenemos constitucionalizados y que creemos que dentro de estos marcos y contextos globales ya son inoperantes. Pero pienso que rescatar todas estas ideas de no intervención en los asuntos de otros estados, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el fomento a la cooperación internacional pueden servirnos como un trampolín o punto de partida para proponer agendas, proyectos, acercamientos con diversas regiones del mundo. En el cargo de un encuentro de comercio internacional dependiente de desarrollo económico del municipio del estado, nos encontramos con que muchas empresas quieren exportar, alrededor de 800 por lo menos del área de alimentos, entre pymes, micropymes, y todos tienen una vocación exportadora. Y dentro de eso, al hacer un análisis, nos encontramos de que ni siquiera hay pues un área de exportación o conocimiento de cómo llevar a cabo todo esto. Sin embargo, pues las pymes y micropymes pues son importantes, ya que generan el 52% del Producto Interno Bruto en México. Hay una desarticulación entre lo que es el Estado, lo que es las empresas privadas y obviamente los institutos de investigación superior. En este aspecto tenemos de que al haber esta desarticulación, la gente no posee información en sus empresas, y generalmente una pyme o micropyme, su existencia pues es a veces en el 50% de los casos de solo un año, cuando más 2 años, porque no existe una planeación ni la ayuda para que puedan crecer de acuerdo a sus aptitudes, habilidades y del lugar donde geográficamente se encuentran. En este sentido, lo que estamos llevando a cabo pues es primero una autodiagnosis en el cual las empresas deben ver con qué cuentan. En efecto, esto no es nada más México, ni tampoco Estados Unidos el único lugar, sino que debemos de pensar en que el mundo se ha globalizado, pero globalizado no quiere decir
que nos acostumbremos a ver productos chinos en nuestras casas, sino también que exista la oportunidad de que productos mexicanos estén en el extranjero, y no solo productos que son materia prima básica, como pudieron ser frutas y legumbres, insumos, sino también productos de alta tecnología. Por último, le pediría a la licenciada Jacqueline Villaseñor Noyola, directora del Instituto de Atención al Migrante, nos haga la oratoria del panel México Actor con responsabilidad del gobierno. Licenciada, por favor. Sí, muchas gracias. En México se debe plantear la posibilidad de crear un capital social que garantice los procesos y analizar el desarrollo social de nuestro país, ya que es un país rico y mineralizado. Uno de los rezagos pendientes es la creación de las fuentes de empleo en zonas de alta marginación. El punto a evaluar en la actualidad es que los gobiernos estatales y principalmente los municipales, por los problemas económicos que enfrentan, no cuentan con un presupuesto suficiente para apoyar con la parte que les correspondería de acuerdo a lo que estipulan las políticas de los apoyos a las empresas MIPYMES. Se tendrá que rediseñar o encontrar nuevas opciones de financiamiento. Otro punto a tratar es emprender un programa de divulgación eficaz y que llegue a puntos estratégicos y con cobertura puntual a micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en cualquier sector o región del país, que les dé un panorama digerible a las empresas sobre los apoyos o estímulos a los que puedan acceder, no solo a un bajo costo económico, sino también de procedimientos para obtenerlos. Finalmente, consideramos proponer en el Plan Nacional 1. Dar continuidad a las acciones de protección, asistencia jurídica y gestión a los migrantes en el exterior. La política migratoria debe de velar por los derechos humanos de los potosinos y en general de los nacionales que migran de manera documentada e indocumentada. 2. Hay que fortalecer el intercambio con las organizaciones de migrantes en el exterior, especialmente con los clubes de migrantes. 3. Incrementar los fondos destinados al programa 3x1 para migrantes. 4. Dar especial atención a la nueva migración originada en la Huasteca Potosina, especialmente aquella conformada por la población indígena del estado. 5. Hay que impulsar la migración documentada mediante programas de trabajo con base en visas de trabajo H2A, H2B, que den certidumbre jurídica y seguridad en tránsito y estabilidad laboral a los migrantes. 6. Hay que propugnar por una reforma migratoria en los Estados Unidos de América benéfica para los miles de conciudadanos en el exterior, documentados o no. 7. Hay que crear los mecanismos para la adecuada implementación de la ley de migración en México. 8. Incrementar la atención a los familiares de los migrantes en las localidades de origen, así como incentivar el retorno de migrantes mediante el incremento del Fondo de Apoyo a Migrantes del Gobierno Federal. 9. Atender las necesidades de las mujeres, esposas de migrantes que asumen la responsabilidad total de la familia, incluyendo los deberes y obligaciones del cónyuge. 10. Conservar, restablecer y proteger la base de los recursos naturales en las regiones expulsoras de migrantes con el fin de estar en condiciones de proveer ingresos económicos que favorezcan el arraigo de los migrantes en sus lugares de origen. 11. Impulsar un modelo de desarrollo basado en la creación de micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES en favor de los familiares de migrantes o migrantes en retorno a sus localidades de origen. 12. Establecer redes de protección a los migrantes durante los trayectos hacia sus lugares de destino. 13. Propugnar por el diseño de un sistema de información que dé seguimiento a las tendencias del fenómeno migratorio que incluya una base de datos, un padrón de migrantes en el exterior. 14. Establecer programas donde se reunifiquen las familias, protección de la salud mental de los hijos menores de edad de migrantes y un tránsito seguro y frecuente de los migrantes para visitar a sus familiares en las localidades de origen. 15. Fortalecer la coordinación interinstitucional para la atención de delitos de trata de personas, extorsión a migrantes, secuestro y prostitución infantil que sufren los migrantes durante su tránsito hacia sus localidades de destino. 16. Investigar el impacto económico y social de la migración en las localidades de origen, así como estudiar la complejidad que implica la transmigración y el futuro multicultural del fenómeno migratorio. 17, penúltimo. En materia de migración internacional es necesario diseñar e implementar políticas públicas orientadas a invertir en el capital humano de los migrantes para promover un mayor nivel de educación y capacitación de la fuerza laboral migrante, acelerar los procesos de reconocimiento en Estados Unidos de Norteamérica de las credenciales educativas, desarrollar iniciativas enfocadas a garantizar sus derechos laborales y políticos,
así como potenciar su participación económica de los lugares de origen. Y 18 y última, admitir la deuda histórica con la población migrante y en un acto de justicia social reconocer su valor e importancia para el país. Gracias. Muchas gracias, licenciado Villaseñor. Con esto damos cuenta de la relatoría de las 5 mesas que se llevaron a cabo. A mí no me resta nada más que agradecer la presencia de ustedes, la nutrida participación de toda la sociedad potosina en sus distintos sectores y el apoyo que el gobierno del Estado ha dado para esto. Por el nombre de la doctora Mercedes Juan, que era la responsable fundamental del desarrollo de este ejercicio, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y el exhorto para seguir participando en este ejercicio a través de la página electrónica pnd.gov.mx. Y bueno, San Luis está hablando, San Luis será escuchado. Felicidades y muchas gracias.